puede pasar 10 y 20 y lo puso para las 11. Buenos días, jóvenes, señoritas. Buenos días, Paulino. Buenos días, Lisa, buen día. Licenciado. Alex. Buenos días, Licen. Buenos días, licenciado. Buen día, Licen. Lilian, Tamira. Muy buenos Doctor, días. buen día. Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos Buen día, días. licenciado. Buen día, Pues, licenciado. rechazo, le hemos apuntado. Buen día, licenciado. Aquí había tenido yo un tocayo. Ada, Alex, buenos días. Un Doctor, tocayo. buenos días. Buenos días. ¿Les reconoce a tu amigo ya no? Buenos días, licenciado. ¿Cómo no, pues, Paulino? Sí, pues, doctor. Un amigo bien querido. Sí, doctor, estamos aquí. Luego, otra vuelta contigo, Qué bien. doctor. Qué Doctor. bien, Paulino. Ya nos vas a ayudar, pues. Como siempre nos ayudas. El que tenga grupos con Paulino, grupos de... Bueno, ahora ya no vamos a hacer grupo, pero cualquier información de la producción agropecuaria, Paulino les va a proporcionar. Aquí estoy Él escogiendo es en calzón, agricultor. ya estoy cosechando. Doctor, Seguro, ¿hasta me ves? seguro que, como siempre, trabajando. Es nuestro Muy trabajo, bien. es fuerza del trabajo, pues, doctor. Sí, pues, si no trabajamos, no comemos. No, pues, ¿de dónde vamos a comer? Sí, sí, así es. Entonces, gracias por esperarme. Entré tarde, imponderables de último momento. Eh, entonces, pero en economía política nos vamos a dar ese plazo, ¿ya? Sobre todo cuando son clases presenciales. 10 minutos de tolerancia. Los mismos estudiantes son los que son estrictos con los propios estudiantes. Me decían los estudiantes, licenciado, ya me aliste inmediatamente. Pasaba los 10 minutos, llamaba la lista y al último estaban llegando los demás estudiantes. Entonces, muchas gracias por la espera. Y bueno, economía política es una asignatura fundamental en la formación del abogado. Pueden preguntar ustedes a cualquier universidad en primer año de Derecho, siempre existe economía política. La particularidad de nuestra universidad es de que economía política administrativamente está en formación político-sindical, pero Derecho nació con economía política desde que empezó. Economía política fue materia de Derecho. Después les voy a contar los pormenores al respecto. Entonces, es fundamental el estudio de la economía política para el abogado. Entonces, a ver, recordaremos lo que hemos avanzado la anterior semana. ¿O quieren conversar? Después conversaremos, ¿ya? Rápido voy a terminar. Después tengo yo una pregunta bien interesante para ustedes, pero no me olvidaré, que no me olvide. Entonces, ¿qué hemos estudiado la anterior semana? ¿No? Hemos estudiado que el objeto de estudio de la ciencia económica es la producción. ¿No? Ayer una señorita aumentó el objeto de estudio de la economía, ¿no? Seguramente o ha estudiado más antes economía o ha copiado del internet. No hay problema para mí. Si copian por internet, no hay problema, ¿no? Decía, el objeto de la economía política es producción, distribución
producción, intercambio, decía. Producción, intercambio y consumo, ¿no? Eso es la economía política. Vamos a ver después que todo es producción, ¿no? Cuando se produce, se consume, ¿no? Paulino sabe muy bien que qué es lo que consume el productor, materias primas, ¿no? Y el productor, ¿qué come? ¿No? ¿Cómo se viste? ¿No? En realidad, en la producción está la distribución y el consumo. Pero claro, en el capitalismo tenemos al mercado como asignador de recursos, ¿no? Pero vamos a ver que la producción es prácticamente el determinante, determina todo, la producción. Y hemos dicho, ¿no? ¿Por qué la economía política estudia la producción? Porque si no producimos, nos morimos, ¿no? No puede haber sociedad que no produzca bienes, ¿no? Como en este momento está sufriendo Europa, ¿no? Las sanciones a Rusia, ¿no? ¿Y qué les dijo Rusia? Bueno, señores, sancionenme, no hay problema, ¿no? Pero el gas que consumen ustedes van a pagar con rublos, con la moneda rusa, ¿no? Entonces, ha levantado el grito al cielo los europeos, diciendo que en realidad ellos no pueden prescindir de la energía de Rusia. Alemania, por ejemplo, el 40% de la energía que consume es de Rusia. Y además dice que es más barato y mejor, de mejor calidad, ¿no? Entonces, la producción de... Ellos no producen, Europa no produce energía, ¿no? Tienen que importar. Sí, los rusos producen energía, ¿no? Entonces, la producción distribuye a Europa y Europa consume, ¿no? Entonces, la producción, ya vamos a estudiar, es el eje de la economía política. Y hemos estudiado que dentro de la producción, ¿no? Dentro de la producción están los elementos de la producción, ¿no? ¿Y cuáles son esos elementos? ¿No? El trabajo. Primer elemento, el trabajo. No hay nada sin el trabajo. El trabajo. Así sea el hombre primitivo con sus propias manos que está trabajando o el hombre actual con máquinas robotizadas. Pero es el trabajo del hombre. Ustedes me dirán, pero no, licenciado, la máquina es todo, ¿no? ¿Quién controla a la máquina? ¿No? Está comprobado que en Europa, en Estados Unidos, los trabajadores tienen la enfermedad del estrés, ¿no? ¿Por qué tienen la enfermedad del estrés? Porque tienen que ir al ritmo de la máquina, ¿no? Si no van al ritmo de la máquina puede empezar a fallar y claro, ¿quién va a pagar eso? ¿No? Entonces, están mucho más explotados los trabajadores con semejantes máquinas. Entonces, primer elemento, el trabajo. Donde sea, trabajo. Eso, ya, el trabajo. Segundo elemento, los medios de trabajo, ¿no? Los medios de trabajo. Por ejemplo, en la agricultura, un medio de trabajo es la tierra, ¿no? Pero no es instrumento de trabajo, ¿no? Pero es medio de trabajo que también el instrumento de trabajo forma parte del medio de trabajo, ¿no? El instrumento, el tractor, por ejemplo, instrumento de trabajo en la agricultura. Entonces, sabemos, ¿no? El segundo elemento, los medios de producción. Tercer elemento, el objeto de trabajo, ¿no? ¿Sobre qué trabaja el trabajador? ¿No? Sobre el objeto de trabajo. ¿Sobre qué trabaja el albañil? Sobre los materiales de construcción. ¿Sobre qué trabaja el panadero? Sobre la harina. ¿Sobre qué trabaja el agricultor?
sobre la semilla, la planta, el cuidado de la planta, llegar a la planta, el agricultor va trabajando sobre esa planta que va a dar después frutos. ¿Entienden los elementos del proceso de trabajo? Como primer elemento, el hombre. No hay nada sin el hombre o la mujer, ¿no? Eso también podemos discutir, ¿no? Según la Constitución Política del Estado, presidenta, presidenta, ministro, ministra, ¿no? Y hay, eso vamos a discutir si están de acuerdo con eso o no están de acuerdo, ¿ya? Pero cuando decimos hombre, estamos hablando también de la mujer, según los expertos en castellano. Pero podemos decir hombre y mujer, ya para no discriminar, digamos. La mujer también trabaja, y trabaja harto, tal vez más que el varón trabaja. Entonces, esos tres elementos: hombre, medios de producción, objeto de trabajo. ¿Y qué más hemos estudiado la anterior semana? Hemos estudiado que el proceso productivo está inmerso dentro de relaciones de producción y de fuerzas productivas, ¿no? Eso hemos estudiado la anterior semana. Las fuerzas productivas. ¿Qué son las fuerzas productivas? Son los elementos del proceso de trabajo, solo que esos elementos desde el punto de vista de su capacidad de trabajo, ¿no? El trabajo, ¿no? El trabajo, primer elemento del proceso de trabajo, se hace más productivo. ¿De cómo? Con la experiencia, ¿no? Cuanto más experiencia tiene el trabajador, su trabajo es mucho más productivo, ¿no? Entonces, un componente de las fuerzas productivas, el más importante, el trabajo, siempre el trabajo. Pero el trabajo tiene que tener medios de trabajo, ¿no? No, el agricultor, ¿dónde va a sembrar? En la tierra. El panadero, ¿cómo va a hacer pan? Sobre la harina. No, perdón, con el horno, medios de trabajo, ¿no? Con el instrumento de trabajo. Y en el panadero, a ver, vamos a distinguir bien. El instrumento de trabajo del panadero, el horno. El instrumento de trabajo del agricultor, el tractor. El medio de trabajo del agricultor, la tierra, hemos dicho, ¿no? La tierra. El medio de trabajo del panadero es la infraestructura, los locales donde funciona la panadería. ¿Entienden? Entonces, dentro de los medios de trabajo está como más importante el instrumento de trabajo. Las fuerzas productivas. ¿Cómo se desarrollan las fuerzas productivas? Las fuerzas productivas se desarrolla fundamentalmente con el desarrollo de los instrumentos de trabajo. Hace 10 años prácticamente era imposible tener clases virtuales, ¿no? Pero ahora el desarrollo de las computadoras, el desarrollo de las aplicaciones, el Zoom y las otras aplicaciones que existen, ¿no? Hace que podamos pasar clases virtuales, ¿no? El desarrollo de la tecnología, ¿no? Y claro, tractores con alta tecnología son mucho más productivos, ¿no? ¿Quién es más productivo? El trabajo, utilizando ese tractor, ¿no? Si el instrumento ayuda. ¿A quién? Al trabajo. Y los objetos de trabajo también se desarrollan con la tecnología, ¿no? Ejemplo, vayan ustedes a ver cómo construyen un edificio de 20 pisos, ¿no? De 20 pisos. En Yayago no he visto eso todavía, ¿no? Es todavía el trabajo del albañiles con los medios que se tiene por tradición, ¿no? Ladrillos, cemento, arena,
pero tiene también ya cosas que que el albañil arma nada más, las vigas, por ejemplo. Pero en, aquí en La Paz construyen los albañiles, prácticamente arman el edificio, porque sus medios de trabajo están tan desarrollados que no necesitan ya mucho trabajo, sino el armado nada más. En China, los albañiles construyen 10 pisos en una semana, ¿no? ¿Y a qué se debe eso? En realidad, lo único que hacen es armar, porque todo viene, los objetos de trabajo ya son muy desarrollados, ¿no? Entonces, las fuerzas productivas se desarrollan con el trabajo, la experiencia del trabajo. Se desarrollan fundamentalmente con los instrumentos de trabajo, ¿no? Instrumentos de trabajo de alta tecnología hace pues más productivo el trabajo, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Y también se desarrolla, claro, con los objetos de trabajo, con los materiales de construcción, ¿no? Con los materiales, con las materias primas, ¿no? Entonces, los tres elementos forman las fuerzas productivas desde el punto de vista dinámico, cómo se va desarrollando la productividad del trabajo, fuerzas productivas. No sé si les dije en la anterior clase, en el capitalismo, y esta tarde tengo clases con cuarto año, ahí se ve con más detalle eso. En el capitalismo, las fuerzas productivas del capitalismo son capaces de producir 3 veces lo que necesita todo el mundo, ¿no? 3 veces en alimentos, 3 veces en viviendas, 3 veces en sopa. Esa es la capacidad productiva, la fuerza productiva del capitalismo. Pero ¿por qué hay gente que pasa hambre, todo eso? ¿Por qué? ¿No? Por las relaciones de producción, las relaciones de producción. Entonces nos metemos a las relaciones de producción. Toda producción está dentro de relaciones de producción. Aquí, por ejemplo, las relaciones de producción son de cooperación, ayuda mutua, son relaciones de producción de la comunidad primitiva, ¿no? Aquí no había noción de propiedad privada, esto es mi casa, esto es nada, mi lanza, tampoco, ¿no? La noción era propiedad colectiva de todos, ¿no? En las relaciones de producción, ¿no? Pero aquí las relaciones de producción, ¿no? No, aquí hay el dueño, el patrón, el jefe. ¿Cómo está, jefe? Buenos días, ¿no? ¿Qué voy a hacer, jefe? Ya sabes lo que vas a hacer, lo que te ha dicho. ¿Hasta qué hora voy a trabajar, jefe? Hoy vas a trabajar hasta las 8 de la noche, si quieres nomás, ¿no? Así es, ¿no? Donde vayan ustedes, ¿no? El jefe es el que, la relación de producción, de explotación, que vamos a ver después con detalle, cómo se genera esa explotación. Entonces, el trabajo tiene fuerzas productivas, ¿no? Que están dentro de relaciones de producción, relaciones de cooperación en la comunidad primitiva, solo en la comunidad primitiva, y después vamos a ver en la comunidad andina, y relaciones de explotación en todas las sociedades de clases, incluido el capitalismo. Eso hemos estudiado la anterior semana. Ahora, ¿qué vamos a estudiar como nuevo? Pues vamos a estudiar el desarrollo de la sociedad. Ustedes tienen en primero, tienen materialismo histórico con el doctor Villegas. Ahí van a estudiar con detalle todo lo que les estoy diciendo, ¿no? Pero yo voy a explicar en una sola clase todo esto porque quiero que se entienda claro el proceso de trabajo, el objeto de estudio de la economía política, las fuerzas
productivas, las relaciones de producción y que el capitalismo que vamos a estudiar es únicamente una fase del desarrollo humano, solamente una fase. El capitalismo va a pasar, ¿no? Como ha pasado el esclavismo, como pasó la comunidad primitiva, como pasó las otras formas de sociedad, ¿no? Nosotros vamos a estudiar ahora el capitalismo porque eso es lo que nos domina en este momento, ¿no? Entonces, pasamos aquí con las fuerzas productivas en el capitalismo, con sus relaciones de producción, de explotación. Entonces, esto ya está explicado. Volvemos aquí a la comunidad primitiva, ¿no? La primera forma de desarrollo de la sociedad humana. Ustedes me dirán, pero licenciado, eso fue hace miles de años. ¿Qué estamos aquí estudiando? Eso ya ha pasado, ¿no? Relaciones de... ¿A quién sabe? ¿Quién ha vivido en ese periodo, no? Pues yo les digo que ahora vayan ustedes al oriente boliviano, ¿no? Ahí van a encontrar relaciones de producción comunistas con sociedades que viven de la caza y de la pesca, ¿no? Eh, ahí estamos en la comunidad primitiva, ¿no? Y bueno, vamos a discutir pues, si están más desarrollados o no, pero ellos viven así, ¿no? Y son felices, muy felices, ¿no? Y decía Enrique Dussel, caramba, esas sociedades son felices, ¿no? ¿Por qué? Porque trabajan 3 horas, ¿no? El resto del día, ¿qué hacen? Dedican a descansar, dedican a la cultura, dedican a, su, a sus relaciones espirituales, tienen también sus dioses, ¿no? Así viven. En cambio, en el capitalismo, ¿cómo vivimos? 8 horas de trabajo, ¿no? Ya. Que fuera 8 horas nomás. 2 horas para ir a la empresa. 2 horas para regresar. ¿Cómo? A ver, a cualquier ciudad industrial vayan, ¿cómo el trabajador sufre para trasladarse de su casa? ¿No? ¿Por qué no puede vivir cerca de la fábrica? Porque es carísimo. Entonces tiene una casa en la periferia, ¿no? Entonces pasa todo eso, ¿no? No hay tiempo para ser felices, ¿no? Entonces, la humanidad se va desarrollando con la comunidad primitiva y no me pueden decir, pero ¿de cómo sabemos? ¿No? Hay antropólogos que han vivido con las comunidades primitivas y han estudiado las comunidades primitivas. Por ejemplo, la comunidad primitiva no tenía tiempo para el arte, ¿no? Ustedes cuando viajen a Europa tienen que ir a las cuevas de Altamira, ¿no? Ahí van a ver el legado que han dejado el hombre primitivo. No tenía tiempo para hacer su arte, ¿no? Ahí no era como nosotros, no hay tiempo para nada, ¿no? Entonces, no solamente es producción, ¿no? La vida no es solamente producción, es también política, es también ideología, es también arte. Aquí, los indios americanos, pero eso ya ha pasado, ya no hay nada, ¿no? Existen excelentes estudios antropológicos de antropólogos que han vivido con los indios americanos, ¿no? Y han estudiado a la sociedad de los indios americanos y han descubierto aquí es comunismo primitivo. Aquí no hay explotadores, aquí no hay propiedad privada, aquí la mujer, esa es la característica, tiene mucho poder dentro de los indios americanos, ¿no? La mujer decide, ¿no? Por ejemplo, las casas, que son casas volantes, pertenecían a las mujeres, no a los varones, ¿no? Y ellas decidían quién va a ser el gran jefe. Ellas elegían, juntamente con los hombres, la asamblea del pueblo, ¿no? Pero miren, en el capitalismo, hasta 1852, las mujeres no votaban, ¿no?
En Chile, hasta hace poco, hasta hace unos, digamos, hace 15 años, recién la mujer vota, ¿no? Pero aquí en los indios americanos, la mujer elegía, ¿no?, al gran jefe, juntamente con los varones, pero ellas participaban, ¿no? Y tenían mucho poder, porque imagínense, las viviendas que son lo fundamental para el hogar, eran propiedad de las mujeres, no de los hombres, ¿no? Si ustedes en derecho agrario verán, hasta hace poco la tierra era solamente de los varones. La mujer no tenía tierra, ¿no? Pero ahora con el MAS, eso hay que reconocer, se ha reconocido que la mujer tiene derecho también a ser propietaria de la tierra. Bueno, esto es el desarrollo de la comunidad primitiva, ¿no? Esto ya estaban más desarrollados que los otros de la comunidad primitiva, ¿no? Eso ya tenían organización política, ¿no? La confederación de tribus se organizaban políticamente, tenían su propia ideología, ¿no? Ellos no entendían, caramba, estos blancos han venido a quitarnos nuestra tierra, ¿por qué esta es nuestra tierra? ¿No? Tenían una concepción comunitaria de la tierra, de los bienes. Pero aquí estudiamos cómo aparece la propiedad privada, que lo van a ver ustedes con calma en materialismo histórico, ¿no? Con el desarrollo de la agricultura va a empezar a surgir la noción de la propiedad privada. ¿Cómo? La agricultura antes era agricultura comunitaria, pero con el desarrollo de la tecnología dentro de la agricultura, las familias se van separando y producen por separado los productos, ¿no? Y claro, como mucho tiempo como familia han estado produciendo, entonces ellos con justa razón también dicen, esto yo lo he producido, ¿no? Esto es ya mío, propiedad privada, ¿no? Ya va intercambiando con otros agricultores. Pero esa noción de por qué, ¿no?, surge la propiedad privada puede ser pregunta de examen, ¿no? Te dirán que con la agricultura, el desarrollo tecnológico de la agricultura hace que se pueda producir ahora por familias separadas. Y las familias separadas, como están mucho tiempo separados, ya van teniendo la noción de que su producto es de ellos. Van a estudiar las grandes divisiones, primera división, segunda división, tercera división del trabajo, que ya han debido estudiar en colegios, ¿no? Pero con el materialismo histórico van a volver a estudiar, ¿no?, con más profundidad. Conmigo solamente estoy citando, claro, también los artesanos que van produciendo ya van teniendo la concepción de que, esto yo hice, ya es propiedad mía. Y antes no necesitaban esclavos, todo era la comunidad, ¿no? Comunidad. Pero para hacer más productivo la producción, entonces van surgiendo los esclavos. ¿Cómo? Dos fuentes. Uno, esto es lo principal, al interior de la comunidad. Van apareciendo los esclavos. ¿De qué manera? ¿No? Los esclavos en Europa, no en América, en Europa. Los esclavos, dicen los historiadores, familias deudoras, familias que tenían muchas deudas, ¿cómo pagaban sus deudas? Vendiendo a sus hijos como esclavos. Ese es el origen de la esclavitud, ¿no? Que en la comunidad, ya como se va disgregando la comunidad primitiva, van apareciendo ya familias que van produciendo por su cuenta. Entonces va habiendo una diferenciación, unos que tienen y otros que no tienen. Y los que no tienen, para saldar deudas, vendían a sus propios hijos
como esclavos, es el origen de la esclavitud. Y después, claro, al ver que los esclavos eran productivos, iban adquiriendo esclavos mediante la guerra. En Roma, por ejemplo, los esclavos eran griegos, ¿no? Que fueron traídos de Grecia después de una guerra. Entonces, origen de la esclavitud, ¿no? Interno, origen interno, ¿no? Que los deudores saldaban sus deudas vendiendo a sus hijos como esclavos. Y factor externo, mediante la guerra, ¿no? Los prisioneros de guerra eran convertidos en esclavos. El más importante, el factor interno, siempre el factor interno, ¿sí? Es lo más importante. Entonces, bueno, hasta ahí, pero algo fundamental. Esto que les he dicho, comunidad primitiva, esclavismo, después va a venir el feudalismo, ¿no? Después el capitalismo, eso solamente ocurrió en Europa, en ninguna otra parte más. En América no hubo esclavitud. ¿Ya? En América no hubo feudalismo. En América sí hay capitalismo, ¿no? Pero eso quiero que esté bien establecido, ¿ya? Que las sociedades se desarrollan de manera diferente. Una cosa es Europa, otra cosa es América y otra cosa es Asia y África, ¿no? Por ejemplo, en Asia no había esclavitud individual. Lo que había en Asia con los egipcios era la esclavitud colectiva, que se llama modo de producción asiático, ¿no? ¿Cómo se produce el modo de producción asiático? A través de los esclavos colectivos. Es decir, ¿no? Los egipcios son la comunidad superior y los israelitas, los judíos, eran la comunidad inferior, que debían trabajar para la comunidad superior, ¿no? Esa es la esclavitud colectiva. No había la esclavitud clásica de Roma, de Grecia, en Asia, sino este tipo de esclavitud diferente. Estudiamos rápidamente los modos de producción precapitalistas, ¿no? Eso quiero que esté bien establecido por ustedes. Capitalismo, una fase del desarrollo, porque antes había la comunidad primitiva, ¿no? De la comunidad primitiva, pues casi más de 1 millón de años, la comunidad primitiva, ¿no? Cuando estudien entonces con detalle van a ver ustedes, ¿no? Las sociedades primitivas, ¿no? Bueno, el paleolítico, el neolítico. Se desarrolla la sociedad producto de la propiedad privada y el origen de los esclavos, entonces aparece la sociedad esclavista. La sociedad esclavista tiene una duración de 4.000 años. El capitalismo, ¿cuánto tiene? El capitalismo ha nacido en 1792, ¿no? Les voy a preguntar, ¿qué fecha es esa de 1792? Entonces, así la sociedad se va desarrollando de manera diferente en Europa, en Asia y en América. Bueno, esta es la sociedad de clases egipcia. Aquí está la esclavitud clásica que conocemos de Roma, de Grecia, ¿no? Los esclavos son comprados y vendidos porque eran como caballos o como bueyes. Esto van a estudiar con calma, el surgimiento de la tercera gran división del trabajo, ¿no?
Primera división del trabajo, la separación de agricultores y ganaderos en Europa, no en América. En América los agricultores siguen siendo ganaderos y los ganaderos siguen siendo agricultores. En el lado andino, ya en Santa Cruz, ya los agricultores son agricultores y los ganaderos son ganaderos. Se han separado. Pero vean ustedes la complejidad del desarrollo. Eso quiero que entiendan. No es como un dogma, ¿no? La ciencia es complejísima, ¿no? Entonces, tenemos la sociedad esclavitud clásica. Cuando vayan a Italia, van a ir a Roma y van a ver aquí este coliseo del periodo de la esclavitud romana, ¿no? Como el espectáculo más grande que había en Roma era la lucha de los gladiadores, ¿no? O cuando los cristianos eran comidos por los leones. Así disfrutaban los romanos, ¿no? Y aparece la sociedad feudal, ¿no? No es que aparece, sino que la sociedad se desarrolla, el esclavismo se desarrolla como sociedad feudal. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿No? Pues el feudalismo, ¿no? Empieza cuando se destruye el esclavismo. A Roma ¿Quiénes destruyen el esclavismo? ¿Quiénes destruyen la sociedad más desarrollada entonces, que era Roma, ¿no? Destruyen los bárbaros, ¿no? A la cabeza de Atila, ¿no? Entonces los bárbaros destruyen toda la sociedad esclavista y construyen una nueva sociedad, ¿no? La sociedad feudal, ¿no? Que el antecedente de la sociedad feudal era el modo de producción germánico. Ellos del norte de Europa invaden al sur de Europa, ¿no? Y van a crear otra sociedad. Mejor que el esclavismo, porque aquí desaparecen los esclavos. Pero sigue habiendo división de clases sociales. Los siervos, los campesinos siervos y los señores feudales, ¿no? Ahora, esto es, a ver, les adelanto, ustedes cuando estudien ya la ciencia política más compleja van a diferenciar bien. Los señores feudales eran propietarios jurídicos de la tierra, ¿no? Ellos tenían sus papeles, yo soy el dueño de la tierra, tú estás trabajando en mi tierra, por tanto me vas a pagar impuestos, ¿no? Pero ¿quiénes eran los propietarios efectivos? Los siervos, ¿no? Porque ellos vivían generación por generación en esa tierra y producían en esa tierra. Ellos eran los propietarios efectivos, pero los señores feudales, los propietarios jurídicos, lo jurídico. Entonces, los siervos tenían que pagar tributo a los señores feudales, ¿no? Ya, esto, pero en Europa, no en América. Entonces, vamos, esto van a estudiar con calma, las rentas, ¿no? ¿Cómo pagaban los siervos la renta a los señores feudales, ¿no? Renta en trabajo, cuando tenía que trabajar en las tierras del señor feudal. Renta en especie, cuando pagaba el siervo por utilizar la tierra del señor, productos. Y lo último, la renta en dinero, ¿no? Aquí tenían que ir a vender su producto y va generándose el comercio, el mercado, va apareciendo la sociedad mercantil, porque los campesinos siervos tenían que tener dinero y para tener dinero obtenían dinero a través de la venta de los productos y eso es lo que pagaban a los señores feudales. Eso fue la causa del desarrollo de la sociedad mercantil. Entonces, el feudalismo igualmente sufre sus contradicciones y va evolucionando la sociedad feudal también. ¿Hasta dónde? ¿No? Aquí aparece la sociedad mercantil simple. Bueno, y esto lo van a ver ustedes. Mira, pero ¿a qué viene esto, licenciado Juan? Esto es un mercado de la paz, ¿no?
¿Qué tiene que ver esto con todo lo que estamos estudiando? Pues la sociedad mercantil simple, ¿no? ¿Quiénes han producido la papa que han vendido? Los productores mercantiles simples. Los productores venden. Cuando el productor vende su producto, es una producción mercantil simple. Entonces, esto creo que el modo de producción andino. Miren ustedes, seguro que en colegio no han estudiado esto. Todo era, ¿no? Yo tengo mis hijos que también ya son profesionales, ya han estudiado, pero cuando eran estudiantes de colegio veía sus libros, ¿no? Comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo, ¿no? Y socialismo, si acaso, ¿no? Pero no es así. Eso fue en Europa. En América, lo que estaba vigente antes de que lleguen los españoles, los invasores, el modo de producción andino, ¿no? ¿Cómo era la relación en el modo de producción andino? Mediante el AINI, ¿no? Yo necesito que me lo trabajas porque yo voy a ir a trabajártelo a tu tierra cuando me necesites. ¿Quieres construirte una casa? Yo te ayudo para construirte una casa. Y tú vas a venir y vas a ayudarme a construir la casa de mis hijos, ¿no? Entonces, el AINI, ¿no? Es la relación de trabajo o la minca con productos. Pero esa es la diferencia del modo de producción andino. Aquí no había feudalismo, señor feudal con su caballo, ¿no? Eso que dicen que había en Bolivia, eso está muy mal, ¿no? La producción andina, característico solo en el mundo andino. Y aquí lo característico es la mita andina, ¿no? La mita andina es las tierras de comunidad se dividían en dos: tierras para la comunidad y tierras para el Estado andino, ¿no? La producción también tiene política, tiene ideología, ¿no? Entonces, vemos las relaciones de producción en el modo de producción andino, comunitarias, hasta ahora, ¿no? Vayan ustedes a los AIUs, relaciones de producción comunitarias, ¿no? Esto es relaciones de producción actuales, pero tiene el origen andino, ¿no? Que tenía su alta tecnología. Estas son las tazas en donde producían sus productos el modo de producción andino, el hombre andino o la mujer andina. Y el Estado andino, ¿no? Con sus leyes jurídicas, ¿no? El Estado tiene sus leyes. Aquí, el derecho de costumbres, decía, ¿no? También, ¿no? Sus sacerdotes, nada de que el cura, ¿no? Aquí tenían sus sacerdotes andinos, ¿no? O siguen teniendo sacerdotes andinos, ¿no? Esto cuando vayan a Perú, no se olviden ir al Machu Picchu, ¿no? Ustedes como joven deben viajar, ¿no? Cuando se casen, ya no van a poder viajar. Es ya mucho más difícil llevar a los hijos, ¿no? Yo les digo, si viajan, no hay para comer, no comen pues, pero viajan. No hay para dormir, duermen en la calle. En cambio al hijo no le van a decir eso. Hijito, no hay donde dormir. Tienes que conseguir. No, es más difícil viajar con la familia. Pero así siendo solos, viajen y vean lo que es una de las grandes maravillas de la humanidad, el Machu Picchu, ¿no? Esta es aquí era una ciudad en donde vivía el Inca cuando descansaba, ¿no? Pero ¿cuál es la maravilla? La arquitectura, ¿no? Esto está en la punta del cerro, ¿no?
está bordeado por por ríos caudalosos, ¿no? Y lo que es admirable es de que tenían agua potable, ¿no? ¿Cómo han sido capaces de llevar esa agua potable desde los ríos hasta aquí arriba, ¿no? Es la ingeniería de los incas. Entonces es una maravilla que tiene la humanidad, ¿no? El Machu Picchu. Entonces, no solamente los incas, también los mayas, ¿no? Con sus características de sociedad, se parecían mucho a la sociedad andina, los mayas, ¿no? O los aztecas, ¿no? Felices vivían, ¿no? Pero, ¿no? Estas grandes ciudades aztecas, cómo intercambiaban sus productos, ¿no? La agricultura inca, con su tecnología agrícola, ¿no? El Inca. Hay muchos historiadores en Bolivia que dicen, mejor ha sido el Tahuantinsuyo y queremos volver al Tahuantinsuyo, ¿no? Los científicos, antropólogos han estudiado la sociedad inca y lo califican como sociedad socialista, ¿no? A los incas. A pesar de que había un inca, habían clases sociales, pero eran pues, miren, dicen, cuando el inca iba a recoger el producto de las tierras del inca, ¿no? Los productores se vestían con sus mejores ropas porque era un día de fiesta, ¿no? Entregaban el producto y ¿qué recibían ellos? Coca, ¿no? Entonces era un intercambio, ¿no? Aquí no había, yo soy el dueño y aquí me trabajas encima por tributos, ¿no? Aquí los tributos eran compensados con coca generalmente en la sociedad andina. Y, claro, aparece este periodo, ¿no? Aquí, así como está invadiendo Rusia, ¿no? La invasión de los españoles, ¿no? ¿Cómo va a cambiar la historia? Este desarrollo natural de la sociedad de América va a sufrir un cambio abrupto con el colonialismo, ¿no? Aquí vean ustedes, el colonialismo llega, no es cualquier cosa, el colonialismo llega con su ideología, ¿no? La religión llega con su espada, ¿no? Y va a someter a los nativos, ¿no? Los somete, a los que no quieren hacer caso, los matan, ¿no? Y a la fuerza tienen que agarrar la ideología de los españoles, la religión. ¿Qué queda todavía en nosotros, ¿no? Ahora decimos, hablamos el idioma del colonizador y nuestros dioses son dioses del colonizador. Seguimos colonizados todavía, ¿no? Entonces así llega la destrucción de las sociedades andinas, ¿no? Y claro, ellos someten, ¿no? La relación de producción más importante del modo de producción colonial es la mitad colonial, ¿ya? No es el salario, no son los esclavos como nos han contado, sino es la mitad colonial, ¿no? Los comunarios tenían que ir a trabajar a las minas, ¿no? ¿no? Iban con sus mujeres, se llevaban sus propias viviendas, su ropa, su alimento, ¿no? Porque ellos tenían que trabajar gratis en la mitad colonial, ¿no? ¿Y qué decían los españoles? Te estoy dando la tierra, esa tierra es mía, esa tierra, yo soy propietario de la tierra, ¿no? Entre los comunarios, para no perder sus tierras, iban cada cierto tiempo a servir en la mitad colonial. Entonces, la relación de producción más importante en la colonia no es el esclavismo, no es el trabajo asalariado, sino la mitad colonial.
también habían esclavos en el colonialismo. Esa es la característica del colonialismo o del modo de producción colonial. Vean ustedes, tan diferente. También habían esclavos que los negreros traían de África a los esclavos, ¿no? También era fuerza productiva, fuerza de trabajo, los esclavos. Y aquí nace el capitalismo con el colonialismo, ¿no? Ustedes se preguntarán, caramba, yo conozco Europa, conozco Estados Unidos, tan ricos, todos tienen, viven felices, ¿no? Incluso los trabajadores se van de vacaciones un mes, ¿no?, a las playas a disfrutar. Alimentación no les falta. Su casa con calefacción, con aire acondicionado, todo completo, ¿no? Y cuando yo llegué a Europa por primera vez, yo dije, debe ser fiesta. Toditos con ropa nueva, todos. Debe ser fiesta, por eso están con ropa nueva. Todos visten así, con ropa nueva. Y la ropa que los desechan viene aquí, ¿no? Ropa usada. Entonces, ¿por qué son tan ricos? ¿No? ¿Qué nos dice el capitalismo? Porque ellos son trabajadores, tienen capital, mucho capital, su capital engrandece, ¿no? Así nos dicen. Pero el capitalismo ha nacido con el colonialismo. Ellos se han apropiado del trabajo de los mitayos, de la mita, ¿no? Ese trabajo, esa riqueza, lo han invertido en el capitalismo. Ese es el origen del capitalismo. Ese capitalismo vamos a estudiar. Por eso hay capitalistas y asalariados, ¿no? Capitalistas, ahí se diferencian, ¿no? Después vamos a ver, hay gente que con sus ahorritos se junta dinerito y también se vuelve capitalista. Eso también hay, ¿no? Pero lo dominante es de que la riqueza de los países europeos, de Estados Unidos, ha empezado a acumularse con el colonialismo. No solamente hubo colonia en América, sino en todo el mundo hubo colonia. El colonialismo es la base del capitalismo. Eso quería explicarles y todo esto va a estar en el Moodle y lo van a ver ustedes. Yo quería entregarles hoy día, pero hasta ahora no han habilitado el Moodle. Realmente voy a tener que viajar a Yayago otra vez. Ahora estoy en La Paz, ¿no? Estoy en La Paz, en la casa de mis hermanas, porque estoy ahora sufriendo, por eso no me puedo contactar bien con ustedes, porque no tengo Wi-Fi o Wi-Fi. Eso es lo que quería explicarles, ¿no? Después de que expliqué la anterior semana hasta fuerzas productivas y relaciones de producción, ahora hemos estudiado los diferentes modos de producción, ¿no? No es como nos han enseñado el desarrollo lineal, no. En América nunca hubo feudalismo, nunca hubo esclavismo, así como esclavitud clásica, no, ¿no? Aquí el mundo andino se organizaba de manera diferente. Bueno, y quería que vean el origen del capitalismo, ¿no? Capitalismo no es como nos dicen, ellos son pues, son pensadores, saben pensar bien, han venido sí, a las colonias a explotar, acumular la riqueza de las colonias, ¿no? El trabajo de los colonizadores, de los que han sido colonizados, mejor dicho. Entonces, como siempre, no hay preguntas porque han entendido todo. O no hay preguntas porque no han entendido nada. Yo les pregunto, a ver, para que discutamos. Tenemos casi media hora todavía. Lo que hemos avanzado, la próxima clase voy a repetir lo esencial y ahí pueden preguntar ya con lo que van a prepararse, preguntan y yo les voy a responder. Entonces, pero ahora
A ver, ¿qué es la despatriarcalización? No me digan que no saben. La despatriarcalización. Despatriarcalizar. ¿Qué es eso? Ah, eso alguna vez he escuchado, sí. No, cada vez escucho en televisión yayagüeña despatriarcalizar, ¿puedes repetir la pregunta? despatriarcalizar. ¿Qué será eso? A ver, Exacto. Pameca, ¿eres Pameca, Grecia, o eres Pamela? Pamela, le dicen mal, se ha escrito. Voy a arreglar. Ya que tienes que corregir. Entonces, Ya, ya. ¿Me puedes repetir la pregunta, licenciado? sí, Es cuando Dicen, lo ¿qué despojan de es la su... despatriarcalización? es A luchar ver, contra el sistema patriarcal que afecta a mujeres y hombres, licenciado. ¿y qué es? A ver, Tamira, ¿no? Sí, Ya ha dice. ganado Pamela Tamira. Sí, has respondido más antes. No, Una cosita nos ordenaremos. Van a responder los que levantan la mano, solamente los que levantan la mano. ¿Ya? Por ejemplo, Alex Bryan. Alex Bryan. ¿Qué es la despatriarcalización? ¿Y Buenas dónde tardes, Lice. escuchamos la despatriarcalización? ¿Por qué escuchamos la despatriarcalización? Adelante, Alex. La despatriarcalización para mí es de que cuando un virrey o un rey está en su trono, lo sacan de su trono ya que, bueno, hizo algo mal, ¿no? Eres Brian Alex. Churidi. Sí, sí. ¿Está bien el apellido? Ya, muy bien. Perfecto. Diurno. Ya. Miren ustedes, solamente hasta Noemí. Licenciado. Ya no vamos a recibir más intervenciones. Hasta Noemí nomás. Empieza A mí, Sonia. Alex, baja la mano, por favor, para que no nos confundamos. Sonia, adelante. Licenciado, Sonia. es la construcción de políticas públicas contra las relaciones sociales y de dominio patriarcal. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Todo? Sí. Ay, es la construcción de políticas públicas contra las relaciones sociales del dominio patriarcal. Ah, ya. Ahora sí te entiendo. Ahora sí te entiendo. Tamira, adelante. Tamira, adelante. dicen, Adelante. ya. Es una estructura social jerárquica. Es un conjunto de ideas, prejuicios, símbolos, costumbres. Dicen, Gracias. en género masculino. Catherine, a ver, repetí otra vez. Tamira. Al último Está solamente mal mi masculino. audio, Lisen, va a disculpar. No importa que lean de donde, no importa. Lo importante es que participen. ¿Ah? Ya, Yo no se me lo enojo repito, Lisen. que... Ya, no, es que al último has dicho masculino, creo, ¿no? Ajá, sí. Eh, entonces, eso es lo que le da forma a todo lo que has dicho. Por eso quería escucharte otra vez. Catherine Ledesma, adelante. Sí, doctor. En sí es una lucha contra el sistema patriarcal que al fin va a afectar a hombres y mujeres dando una igualdad a ambos, ¿no? Porque antes solamente los hombres tenían derecho y bueno, pues ahora ya sería como que buscando una igualdad entre ambos sexos. Gracias. Había dicho hasta Noemí nomás, Tatiana. Vitalia, adelante. Vitalia Lina, adelante. La Lice es una lucha
En un conjunto de varones es contra el patriarcado. En conclusión, es una lucha que realiza la sociedad frente a un patriarcado. ¿Y dónde está el Esa sería la patriarcado? ¿Dónde está el patriarcado? Vitalia. El patriarcado es el que domina, es el que quiere tener el poder. ¿Está aquí en este momento, en nuestra sociedad? En nuestra ¿O es de sociedad, antes, los patriarcas? de antes, dicen, porque antes había reyes, virreyes, en la actualidad no, porque aunque sí hay una reina en otro país, a lo que sé. Gracias, Vitalia. Huber, adelante. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. La despatriarcalización es una lucha conjunta que va contra el sistema del patriarcado, que lo ve como un sistema de dominación, siendo un producto del capitalismo como también del colonialismo. Eso sería, licenciado. Ahora, ¿hay patriarcalismo o no? Ahora, o ya fue de sociedades antiguas patriarcales. En nuestra sociedad podríamos decir que no existe el patriarcalismo, pero también estaríamos negándolo, lo cual hay que hacer un profundo análisis de nuestra sociedad latinoamericana, especialmente en Bolivia, para afirmar si existe o no existe. Gracias, Huber. Saúl, adelante. Saúl. Buen día, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. La despatriarcalización es luchar contra el sistema patriarcal que afecta tanto a hombres como mujeres. Es una lucha conjunta entre ellos contra el patriarcado. Es lo que yo pude investigar, licenciado. En todo el mundo, más que todo, y también en Bolivia. Ahora mismo no hay tanto porque, como se dice, hay igualdad de género, lo que yo he entendido, licenciado. Ya, gracias, Saúl. Noemí, adelante. Buenos días. Buenos días. Despatriarcalización es una construcción de políticas públicas contra las relaciones sociales de dominio patriarcal, pero no desde cualquier lugar, sino desde nuestras identidades, las identidades indígenas, a partir desde la Huachahuarni. Bueno. La sociedad patriarcal. ¿Qué significa la sociedad patriarcal? Como ha dicho Saúl, eso está en todo el mundo, ¿no? En Bolivia, por supuesto, ¿no? Es como cada vez escuchamos nosotros feminicidios, ¿no? No solamente feminicidios, sino que los feminicidas salen libres, ¿no? Entonces, eso es una sociedad patriarcal, ¿no? En donde, claro, el varón es el patriarca de la familia, ¿no? El varón es el patriarca de la familia todavía, a pesar de que hay leyes que intentan igualar en derechos a las mujeres, ¿no? Pero seguimos todavía con esa sociedad patriarcal. Por eso hay políticas públicas para despatriarcalizar. Por eso, ¿no? Así, no haremos que nuestra sociedad ya no haya tanto patriarcalismo, sino hay que despatriarcalizar. ¿Entienden? Entonces, ¿qué significa despatriarcalizar? ¿No? Justamente que el patriarca, el jefe de la familia actual, ¿no? En Bolivia y en todo el mundo, pero estamos hablando de leyes bolivianas, ¿no? Deje de ser patriarca, ¿no? Y eso existe o no existe, sigue habiendo, ¿no? Sí, el padre, el jefe de familia, ¿no? Es el que manda, ¿no? Vamos a ir de fiesta mañana, listo, te vas a vestir, ¿no? ¿No?
y el que, bueno, esto también es bien complejo, ¿no? En las familias de clase media, el hombre es el que mantiene a la familia, ¿no? En cambio, en las familias, por ejemplo, lo que se llama la chola, ¿no? La mujer es la que maneja, la que crea los recursos económicos para la familia, ¿no? Pero a pesar de eso, está también inmerso en la patriarcalización. Ahí es el marido es el que manda, ¿no? Entonces, esas políticas de despatriarcalización es para que empecemos a que el varón deje de ser el patriarca de la casa y reconozca los derechos de las mujeres, ¿no? En Europa, ¿no? Por eso le digo, vaya en Europa, ¿no? La mujer es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte la mujer. El varón le llama por teléfono, oye Juan, esta noche no voy a ir a dormir a la casa, tengo mucho trabajo. Ya, le dice Juan, ¿no? Como hace el varón, ¿no? Esta noche no voy a ir a casa porque tengo mucho trabajo, ¿no? Pero la mujer hace lo mismo, ¿no? Y el varón tiene que lavar si la mujer cocina, el varón tiene que lavar los platos, todo eso, ¿no? Es muy fuerte la mujer en Europa. A pesar de que ha conquistado mucho en Europa la mujer, todavía sigue habiendo patriarcalismo, todavía, ¿no? Y en estas sociedades, peor todavía, ¿no? Las sociedades árabes, por ejemplo, ¿no? Los musulmanes. Ahí la mujer no puede salir de paseo, ¿no? Solita, tiene que ir acompañada de un varón, ¿no? Bueno, en nuestra sociedad actual, en el mundo, la mujer está todavía sometida al patriarcalismo. Por eso es que hay políticas públicas para despatriarcalizar esta forma de patriarcalismo que tenemos, ¿no? Y bueno, hay cosas interesantes en Bolivia, ¿no? Por ejemplo, aquí creo que hay más mujeres que varones en este curso. Y eso ocurre en toda la universidad boliviana. Las mujeres están empezando a estudiar más, ¿no? Y vean ustedes los desfiles de colegios, ¿no? En donde sea, abanderada la mujer. No, los varones ya no son abanderados, sino las mujeres son abanderadas, ¿no? Entonces, estamos viviendo periodos muy interesantes para que podamos despatriarcalizar la sociedad boliviana de tal manera que la mujer adquiera más poder de lo que tiene ahora. Entonces, juventud, gracias por las intervenciones. Lo importante es participar. Entonces, les voy a dejar. Si no hay más preguntas, les dejo y nos vemos la próxima clase, que es mañana. Mañana es la clase, ¿no? Nuestra clase, martes y viernes. Sí, mañana. Chao, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta mañana, licenciado. Hasta luego, Pablo. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Mireia. Chao, chao. Chao. Licenciado. Chao, hasta Hasta luego. luego, licenciado. Chao, gracias.